por favor, amados hermanos. Ahora sí, tomando la Sagrada Escritura, por favor, vamos a abrirla en el Salmo 19, por favor. Salmo 19, versículo 8. Bendito sea nuestro Dios. ¿Ya lo tiene usted? Vamos a recordar que estamos hablando sobre la suficiencia de las Escrituras. En esta semana de la Biblia, la suficiencia de las Escrituras. Y rápidamente, antes de que iniciemos la enseñanza, la suficiencia de las Escrituras tiene que ver, nos va a mostrar que la Biblia es todo lo que necesitamos para equiparnos para una vida de fe, hermanos, y de servicio. Y nos va a mostrar también la intención de Dios para restaurar la relación rota entre Él y la humanidad a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta semana sobre la suficiencia de las Escrituras. Ahora sí, hermanos, el Salmo 19 en el versículo 8, por favor. Vamos a leerlo todo el versículo 8 y la segunda vez vamos a leer nada más la primera parte, que a la letra dice así: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. Ahora nada más la primera parte de este versículo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Vamos a hacer una oración. Cierre usted sus ojos y oremos delante de nuestro Dios. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias porque nos permites estar delante de ti. Padre, una vez más en este día, Señor, lluvioso, Dios, pero te ha placido, Dios, Señor, traernos a tu casa y poder, Señor, aprender de ti, alabar tu nombre, Dios, Señor, venir delante de ti en oración, Señor, así como también ha llegado el momento de poder escuchar tu palabra. Dios, pedimos de tu bendición, Señor, que nos ayudes, que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento, Dios, Señor, que tu Espíritu Santo, Dios, obre en nosotros, Dios, y nos dé, Señor, la capacidad de poder comprenderte, Dios, de una forma clara, Dios, Señor, el propósito tuyo en nuestras vidas. Habla, Dios, a nosotros, oh Dios, Señor. Así también, amado Padre, Señor, te pedimos, Señor, que te glorifiques, Señor, en aquellos, Señor, que hoy no pudieron estar, Señor, en tu casa, Dios, Señor, pero que tú los visites, Dios, como nuestros hermanos que nos siguen a través de la transmisión, Dios, Señor. También delante de ti está mi vida para que tú me ayudes, Señor, y seas propicio. Tú sabes, Señor, mi condición, mis limitaciones, Señor, que seas tú, Señor, el que hable en esta hora, amado Dios, Señor. Creemos que así lo vas a hacer. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano, ocupe su lugar. Entonces, recordando que estamos hablando sobre la suficiencia de las Escrituras, y hoy vamos a ver sobre los mandamientos de Jehová, que son rectos, que alegran el corazón, amados hermanos. Y quisiera comentarles que en la Ciudad de México, hermanos, existen varios códigos, los cuales compilan disposiciones legales. Los más importantes, por ejemplo, son el Código Civil, el Código Penal, el Código de Procedimientos Civiles, el Código Fiscal, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, y entre otros más, hermanos, que existen. Estos códigos, amados hermanos, rigen diferentes aspectos de la vida y de la administración en la ciudad, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, estos diferentes códigos rigen los diferentes aspectos de la vida de usted y yo y de la administración en la ciudad, hermanos. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque ciertamente las leyes y los mandamientos de una nación, hermano, son el reflejo del deseo, de las aspiraciones y de las estructuras de una sociedad
Y si nosotros analizamos estas leyes, estos códigos penales, estos códigos civiles, estos mandamientos, hermanos, si nosotros analizamos estos códigos, bueno, lo que vamos a encontrar dentro de la sociedad, el sentir de la sociedad, hermanos. ¿Qué es el sentir y la naturaleza de la sociedad, del hombre, de la mujer que vive en esta sociedad, en este país? Y vamos a ver con respecto a su cultura, nos va a mostrar sus valores y la forma en la cual los habitantes han elegido vivir y organizarse. ¿Qué puedo decir o qué podemos entender después de todo esto? Bueno, que las leyes de un país, hermanos, es un reflejo también de la sociedad misma, hermanos. Las leyes que se aprueban, las leyes que existen en un país van a mostrar lo que hay en esta sociedad, lo que hay en el hombre, la mujer, lo que realmente anhela esta sociedad, este pueblo. Bueno, si nos enfocamos a la Ciudad de México, las leyes que se han establecido en los diferentes códigos civiles, hermanos, nos van a mostrar el sentir de la sociedad. Nos van a mostrar también el sentir de aquellas personas que han propuesto estas leyes, hermanos. Déjeme darle un ejemplo. El 21 de diciembre del 2009, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo. Se aprobó la reforma del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo, hermanos. ¿Qué es lo que nos muestra esta ley o este mandamiento que está ya en los diferentes códigos o en estos códigos, hermanos? Bueno, nos muestra el sentir que hay en la sociedad en esta Ciudad de México, hermanos. ¿Qué es lo que podemos entonces entender? Que las leyes establecidas por los hombres son imperfectas, hermanos. ¿No es así? Las leyes que establece el hombre son imperfectas, a diferencia de las leyes o de los mandamientos establecidos por Dios, hermanos. Entonces encontramos una sociedad imperfecta porque está gobernada por hombres, porque las leyes las establecen los hombres conforme a los anhelos y los deseos de sus corazones. Y lo que muestran es el deseo y el sentir de la sociedad misma, hermanos. Por ejemplo, esta ley de la cual di yo lectura, mencioné, hermanos, gran parte de la sociedad lo aplaude y dice estamos en una ciudad progresista, en una ciudad de vanguardia y mucha gente lo aplaude. Pero nosotros encontramos, conforme a la palabra de Dios, que esto está en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra y en su ley, hermanos. Por eso, hoy vamos a ver que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, hermanos. Y, amados hermanos, la palabra mandamientos es sinónimo de contemplar, por ejemplo, mandamientos tiene que ver con la palabra de Dios, con la ley. Tiene que ver con órdenes o encargos o disposiciones y más. Y son contemplados por los gobernantes de la nación o del lugar y están relacionados con el verbo mandar u obedecer, hermanos. Sin embargo, nosotros sabemos que las leyes divinas, la ley de Dios es santa y justa, y eso es lo que nos dice Romanos 7:12. Vamos a leer rápidamente Romanos, lo que nos dice Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Y esto es lo que nos muestra que la ley de Jehová, sus mandamientos, son
santos, son justos y son buenos, hermanos. Entonces encontramos, a diferencia de los mandatos del hombre, de la ley del hombre, que es diferente. Y lo que nos muestra entonces que los mandamientos podemos entender no nada más en los mandamientos o en la ley de Dios, no nos podemos encerrar solamente en el Pentateuco, sino que conforme a las Escrituras podemos entender toda la palabra de Dios, toda la Santa Biblia, todas las Sagradas Escrituras son los mandatos de Dios para con nosotros, para con su pueblo, para con su iglesia, amados hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Y después, como nos dice el versículo, que los mandatos de Jehová, bueno, y uno dice, ¿quién es Jehová? Y dice, bueno, yo sí sé quién es Jehová. Dice Deuteronomio 10:17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y terrible. ¿Quién entonces es este Dios? Bueno, ¿quién es Jehová? Jehová es Dios, Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y terrible. Entonces encontramos que los mandamientos de los cuales nos dice este versículo no son mandamientos de cualquier rey o de cualquier persona o de cualquier gobernante. Estos mandamientos de los cuales nos hace mención la palabra de Dios, o es la palabra de Dios, son dados por el Dios de dioses y el Señor de los señores, el Dios grande y poderoso, hermanos. Y uno puede decir, es que uno se pone a comparar con lo que uno ve o con lo que uno percibe. Por ejemplo, hay países que son muy poderosos, hay naciones que son muy poderosas, que son gobernados por hombres, ya sea Rusia o Estados Unidos o China o algunas otras naciones que son poderosas económicamente y en armamento, hermanos, y tienen leyes muy rígidas, amados hermanos. Y uno dice, no, es que es una ley que se estableció por el gobernante y dispuso de esta forma. Pero la palabra de Dios, toda la palabra de Dios ha sido dada, ha sido mandada, amados hermanos, por el Dios poderoso, por el Dios grande, por el Dios de dioses y el Señor de los señores, amados hermanos, ¿no? Entonces encontramos la dimensión de lo que es tener este tomo en nuestras manos. Son los mandatos del único Dios verdadero, hermanos. No es cualquier palabra, no es cualquier constitución de una república, de un estado, hermanos. Es la ley, son los mandamientos, son los estatutos del Señor. Y es algo a lo cual nosotros debemos estar atentos a lo que nos dice la palabra de Dios. También nos hace mención que Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dice, ¿Dios de qué? Dios de verdad, y ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto, hermanos. Esto es interesante, porque así como habíamos dicho que las leyes de un estado, de una nación, reflejan el corazón o la naturaleza de la sociedad misma, hermanos. Entonces nosotros encontramos que la esencia de la palabra de Dios, hermanos, tiene que ver con el carácter de Dios, hermanos. Y el carácter de Dios está mostrado y está reflejado y está plasmado en las Sagradas Escrituras. Entonces nos muestra en Deuteronomio 32:4, dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. ¿Cómo es su palabra? Su palabra es recta, hermanos, ¿no? Dios, ¿cómo es Dios? Es verdad. ¿Cómo es su palabra, hermanos? Verdad. Y dice, ninguna iniquidad en Él, ¿no? Nuestro Dios es santo, amados hermanos. Después dice, es justo. ¿Cómo es la palabra de Dios? Es justa. Dice, y recto. Y esto es lo que nos muestra. Entonces, así como las leyes de una nación reflejan a una sociedad, muestran el carácter de una sociedad, muestran también el carácter de sus legisladores, hermanos.
La palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, la Biblia, nos muestra el carácter de nuestro Dios, hermanos. Nos muestra que nuestro Dios es santo. Aleluya. El Salmo 119, 137, dice así: justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Entonces aquí el salmista está haciendo mención y se refiere a Dios. Dice, tú eres, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Entonces encontramos que cómo es nuestro Dios, cómo es entonces su palabra. Mire, encontramos también la palabra, pero también encontramos al legislador, que es nuestro Dios. Puedo decir, ¿qué es legislador? Es quien hace o establece o da leyes para la ordenación de la sociedad. Y vamos a ver lo que nos dice Isaías 33, 22. Isaías 33, 22, hermanos. ¿Qué es lo que nos dice Isaías 33, 22? Porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová es nuestro rey, dice, él mismo nos salvará. Este versículo es un versículo hermoso, hermanos, para este momento que estamos dando esta lección. Dice, porque Jehová es nuestro juez. Él es quien juzga, hermanos. ¿Y cómo juzga nuestro Dios? Bueno, juzga conforme a su ley, porque Él es el dador de la ley, hermanos. ¿No? Él es el legislador, es el que establece y da las leyes para la ordenación de la sociedad, en este caso de su pueblo, de su iglesia. Dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, el dador de la palabra, hermanos. Jehová es nuestro rey, dice, él mismo nos salvará, hermanos. ¿Y cómo nos salva? Bueno, nos salva por medio de la palabra, hermanos. ¿No? Por medio de la palabra, el conocimiento de la palabra alumbra nuestro entendimiento, nuestro corazón, hermanos, y por medio de la palabra reconocemos nuestra condición. Ahora también podemos ver, bueno, que los mandamientos de Jehová son rectos. Ahora vamos a ver qué significa recto. Recto, la palabra hebrea Yashar, que significa derecho, tiene que ver con un hombre íntegro, parejo, enderezar, ajustar, encaminar, tomar camino. Y dice que los mandamientos de Jehová son rectos. Exactamente, nosotros lo debemos entender de esta forma, amados hermanos, porque son la revelación de un Dios santo, como decíamos, veraz y siempre justo. El Salmo 119 en su versículo 33, Salmo 119 en su versículo 33 nos va a mostrar lo siguiente: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y guardarélo hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la observaré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad, hermanos. ¿No? Entonces nos muestra que los caminos del Señor son rectos, amados hermanos, y que Él nos guía por esta senda, por sus mandamientos, por la senda de sus mandamientos, hermanos. Y esto es lo que nosotros debemos entender, y ese debe de ser un sentir en nosotros, que el Señor nos enseñe sus caminos, sus estatutos, porque sus caminos son, ¿qué, hermanos? Rectos. Rectos, amados hermanos. Dice, y guardarélo hasta el fin. Dice, dame entendimiento, amados hermanos. Esto es muy importante, porque nosotros estamos viendo entonces que la palabra de Dios, que los mandamientos, que la ley de Dios, hermano, va a mostrar y va a reflejar a un Dios santo, ¿no? Va a hablar sobre quién es Dios, nos va a mostrar también su voluntad.
nos va a mostrar que el dador de la palabra es un Dios santo, un Dios poderoso, que es el Dios de los dioses y el Señor de los señores, que es un Dios poderoso. Y nos va a mostrar que va a dar su voluntad, nos va a mostrar su voluntad, y su voluntad es recta, amados hermanos. Y que si nosotros caminamos en esos caminos, en su palabra, hermanos, hasta el fin, hermanos, entonces viene lo siguiente. Dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Entonces encontramos la primera parte: los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Y cuál es el resultado para nosotros, amados hermanos? Que alegra nuestro corazón, amados hermanos. Este es el resultado de la palabra de Dios en nuestras vidas. Dice alegrar, de la raíz hebrea samak, que quiere decir contentamiento o gozar, recrear, regocijar. Dice que estos mandamientos, la observancia de estos mandamientos va a alegrar nuestro corazón. Muchas veces el hombre no lo entienda, pero a la vista de Dios, si el hombre obedece sus mandamientos, entonces el corazón del hombre se va a alegrar, hermano. ¿No? Esto es algo que nosotros debemos tener claro, hermano. La palabra de Dios alegra el corazón del hombre porque ofrece esperanza. ¿No es así? En medio de la tribulación, hermanos, la palabra de Dios trae esperanza a nuestras vidas. ¿No trae consuelo, hermanos? La palabra de Dios trae consuelo. ¿No trae guía, hermanos? Entonces, en medio de la tribulación, hermanos, nosotros podemos encontrar que la palabra de Dios viene a alegrar nuestro corazón en medio de una profunda crisis, hermano. Y es que el conocimiento de la palabra de Dios nos muestra la misericordia de Dios para con nosotros, hermanos. Y esa misericordia ha sido derramada a través de Dios por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Que nosotros podemos acercarnos a Dios por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces dice el Salmo 35:9: y gócese mi alma en Jehová y alégrese en su salud. El Salmo 119, 111 nos dice: porque heredad he tomado tus mandamientos, por heredad he tomado tus mandamientos para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Qué hermoso cuando nosotros encontramos, como decía el salmista, dice: mi herencia es tu palabra. Dice: y la he tomado, la he tomado y van a ser gozo para mi vida. Es un gozo para siempre. Y eso es lo que nosotros, en este versículo que leímos en la primera parte de este versículo del Salmo 19:8, nos muestra: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, ¿no? Y lo que traté de hacer es dar una explicación de cada una de estas palabras, pero quiero que lo podamos entender de una forma práctica por medio de unos ejemplos, amados hermanos, ¿no? ¿Qué es lo que vimos? Bueno, que los mandamientos, que los estatutos de Dios los encontramos en toda la Biblia. Toda la Biblia es la ley de Dios, son los mandatos de Dios. ¿Para quién? Para con nosotros, que han sido dados por Dios. ¿Quién es Dios? El Dios grande, el Dios de dioses, el Señor de señores, el Dios poderoso, hermanos. Que sus mandamientos son rectos, hermanos, que enderezan la vida del hombre, del oyente, hermanos, y que por resultado van a alegrar la vida de aquel que obedece los mandamientos de Dios. Ahora vamos a llevarlo a unos ejemplos prácticos para que nosotros lo podamos entender mejor, amados hermanos. Y vamos a ir a el libro de Nehemías, rápidamente leyendo el libro de Nehemías. En el libro de Nehemías, en el capítulo 8. En el capítulo 8, amados hermanos, vamos a encontrar este pasaje en el cual el escriba Esdras lee la ley al pueblo, amados hermanos. Fíjese usted. Y nos dice Nehemías 8, dice: y juntóse todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro
de la ley de Moisés, la cual mandó Jehová a Israel. Y Esdras el sacerdote trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todo entendido, para escuchar el primer día del mes séptimo, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y entendidos, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Nos vamos a detener tantito rápidamente, vamos a tratar de entender este pasaje en su contexto. Encontramos que el pueblo de Israel se encontraba, que había regresado de la cautividad de los 70 años en Babilonia, y gran parte de la población había regresado de Babilonia y se habían asentado en la ciudad y habían empezado a reconstruir los muros de Jerusalén, hermanos. Pero más allá de reconstruir los muros de Jerusalén, lo que necesitaban los hombres y las mujeres de aquel lugar era que su corazón fuera transformado y fuera cambiado, amados hermanos. Ya estaban en su ciudad, ya estaban en su país, en su tierra, hermanos, pero su corazón todavía había circunstancias que muchas veces resistían a Dios, que se rebelaban o que no buscaban a Dios con todo su corazón, amados hermanos. Pero había hombres también temerosos de Dios, entre ellos Nehemías, y también otros sacerdotes y escribas, en este caso el escriba Esdras, hermanos, ¿no? Entonces, al ver la necesidad del pueblo, de esa actitud y de ese sentir que había el pueblo, se vio la necesidad de volver a las escrituras, amados hermanos. Recordemos entonces que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón y traen avivamiento y renovación al hombre, hermanos. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar. Entonces mandan traer la ley, y entonces Esdras empieza a leerlo, y otros sacerdotes empiezan también a ministrar al pueblo y empiezan a leerle la palabra de Dios y empiezan también a explicar la palabra de Dios. Esto es interesante porque encontramos que los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Y qué es lo que estaba haciendo la palabra de Dios cuando se estaba leyendo a este pueblo? Si la palabra de Dios es recta y la vida de estos hombres, digamos de forma figurada, estaba medio torcida, porque no estaban buscando a Dios con todo su corazón, lo que hace la palabra de Dios cuando nosotros la escuchamos es que la palabra de Dios nos confronta, amados hermanos. Muestra nuestra condición, y eso es lo que estaba pasando. La población empieza a escuchar la palabra de Dios, ¿no? Esdras se sube a un púlpito y empieza a leer la palabra de Dios. Y dice el versículo 5: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y como lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. ¿Cómo debemos estar, hermanos, cuando se habla la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios, cuando estamos atentos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos endereza, amados hermanos. Y dice: bendijo entonces Esdras a Jehová, a Dios grande, y a todo el pueblo respondió: amén, amén. Y alzando sus manos, humillándose, y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra, y empieza a mencionar Yeshua, Banis, y empieza a mencionar todos aquellos hombres que estaban ministrando al pueblo. Dice el 8: y leían en el libro de la ley de Dios ciertamente, y ponían sentido, de modo que entendiese la lectura. Y Nehemías el tirsata, y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. Y dice: no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Qué es lo que estaba haciendo la palabra de Dios, hermano? Estaba compungiendo el corazón del hombre, ¿no? Estaba mostrando el pecado del hombre, estaba mostrando el apartamiento del hombre. Volvemos a decir que la ley de Jehová es santa, es recta, es pura, hermanos,
¿no? Es justa. Y entonces el hombre veía su condición. Díjole luego: id, comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen prevenido, porque día santo es a nuestro Dios, y no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo: callad, que es día santo. Y dice: y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a enviar porciones y a gozar de grande alegría, porque ¿a qué? Habían entendido las palabras que les habían enseñado, hermanos. ¿Se da usted cuenta que los mandamientos de Jehová son rectos, que traen ¿qué? Que alegran el corazón, hermanos? Y esto es lo que encontramos en esta porción, no nada más al terminar este capítulo, sino en el capítulo siguiente encontramos la respuesta del pueblo ante la lectura de la palabra de Dios. ¿Cómo responden ante la palabra de Dios, que es recta, hermanos? Y entonces el hombre empieza a reconocer y se da cuenta que habían faltado al Señor y que habían dejado de cumplir o de celebrar las fiestas, algunas fiestas, hermano. Y entonces se dan cuenta al leer la palabra de Dios. La palabra de Dios confronta, pero también la palabra de Dios muestra el amor y la misericordia de Dios para con el pecador, hermanos. Y entonces esto es lo que mostraba. Mostraba ciertamente que la palabra de Dios es recta, los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón, hermanos. ¿Qué es lo que hizo? Hizo que un pueblo se volviera a Dios. Un pueblo que estuvo cautivo por 70 años y que este tiempo, ¿qué fue lo que lo hizo que su corazón se volviera a Dios? La palabra de Dios, que es santa, que es recta, hermanos. Eso es. Y eso es lo que nosotros debemos atender en este tiempo. Por eso la importancia de atender a estas enseñanzas que se están dando en esta semana, hermanos, sobre la importancia de la palabra de Dios, amados hermanos, sobre la suficiencia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente para con nosotros, hermanos. Nos muestra cómo debemos de vivir y nuestra relación con Dios también y con nuestro prójimo. O sea, no hay otra forma que nosotros echemos mano para saber cómo vivir o cómo convivir o cómo relacionarnos con Dios. Es solamente la palabra de Dios, hermanos. Y si nuestra relación con Dios se ha deteriorado, hermanos, o hemos perdido la comunión, es por medio de la palabra, hermanos, que nos va a enseñar y nos va a guiar lo que debemos hacer. Nos endereza la palabra de Dios, nos muestra: por aquí es el camino. Y Jesús nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, hermanos. ¿No? Es algo que nosotros debemos entender. Nuestro Señor Jesucristo es la palabra viva. Él es la palabra viva, hermanos. Vamos a ver otro ejemplo, para no leer todo el capítulo, hermanos. Vamos a ver otro ejemplo así rápidamente, otro ejemplo muy conocido. Vayamos a San Lucas. San Lucas 19. San Lucas 19, del 1 al 10, vamos a ver la historia de Zaqueo, hermanos. Una historia muy conocida, pero vamos a leerla, es del 1 al 10. 19, San Lucas 19, Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículo del 1 al 10, y dice así: y habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó, y he aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era principal de los publicanos y era rico, y procuraba ver a Jesús quien fuese, mas no podía a causa de la multitud, porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subióse a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y como vino a aquel lugar, Jesús mirando, le vio y dijo: Zaqueo, date priesa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a priesa y le recibió gozoso.
Y viendo esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo vuelvo con el 4 tantos. Dice, y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, porque traen salvación, hermanos. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que encontramos en esta hermosa historia, hermanos? Bueno, es una historia de salvación de un hombre llamado Zaqueo. Era un hombre bajito, un hombre, pero que era principal entre los publicanos. Y usted sabe que los publicanos eran odiados por los judíos. Los veían como traidores, como ladrones con licencia, hermanos, porque eran los que se encargaban de recolectar los tributos romanos. Y entonces muchos de ellos se hicieron muy, muy ricos porque no cobraban lo justo, sino que elevaban los impuestos para que quedara para ellos, hermanos. Y Zaqueo era uno de los principales publicanos, hermanos. Y era un hombre, como nos dice la Escritura, muy, muy rico. Dice que nuestro Señor Jesucristo dice: pasando por Jericó, y aquí un varón llamado Zaqueo, el cual era principal en los publicanos y era rico, hermanos. Y hermanos, y él tenía el deseo de conocer a Jesús. Lo había oído y sabía que la gente se amontonaba alrededor de él, ¿no? Y hace lo posible, al ser bajito de estatura, hermanos, y toda la multitud no le permitía poder verlo y poder a lo mejor escucharlo. Tiene la idea de subirse a un árbol para poder verlo. Hermano, es impresionante, porque el Señor le habla por su nombre, como el Señor habló a nuestras vidas, hermanos, y venimos a Él. Su amor y su misericordia fue derramado sobre nosotros, hermanos. ¿No? El Señor fue a nuestro encuentro, ahí donde estábamos. No podemos explicar más allá a profundidad estos versículos, pero vamos a ir a lo que la esencia que yo quiero que nosotros podamos entender. Y es que, amados hermanos, que es nuestro Señor Jesucristo quien le habla a él y le dice de forma clara: Zaqueo, dice, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Hermano, nosotros encontramos, nuestro Señor Jesucristo es el Verbo de Dios, es la palabra de Dios, hermanos. Y es la palabra hablando a la vida de Zaqueo. Y le dice: Zaqueo, de donde tú estás, bájate, porque hoy yo voy a tener un encuentro contigo. Es necesario que yo pose en tu casa. Se imagina, hermano, todo su corazón y su mente, hermanos, era un remolino ante el Señor, ante nuestro Señor Jesucristo, que le habló por su nombre, que le conoció y le habló por su nombre y le dijo: bájate, porque hoy voy a estar en tu casa. Hoy voy a hablar contigo, hoy voy a hablar, te voy a hablar la palabra, voy a decir el evangelio, las palabras, las buenas de salvación, hermanos. Y la gente estaba sorprendida y rechazaba y decía: ¿cómo es posible? Está entrando a la casa de un pecador. Como el Señor entró a nuestra vida, hermanos, a nuestro corazón, a nuestra casa, hermanos. Siendo viles pecadores, el Señor vino a nosotros. ¿Por medio de qué, hermanos? De su palabra. ¿No es así? Fue su palabra la que vino a nuestra vida, amados hermanos. Y encontramos entonces, ante el hecho, amados hermanos, que los mandamientos de Jehová son rectos, que la palabra de Dios es recta, dice: ¿cuál es el resultado? Van a alegrar el corazón. Encontramos a un hombre rico y a lo mejor codicioso, Zaqueo, pero él, al ser confrontado ante el Señor, que viene a posar a su casa, hermanos, y viene a platicar con él, porque esa era la finalidad, pasar tiempo con Zaqueo.
Y era que mostrar su condición, hermanos. Y Zaqueo conoce su condición ante el Señor. Zaqueo empieza a reaccionar ante el Señor y le dice, entonces Zaqueo puesto en pie dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Se da usted cuenta cómo empieza a haber una reacción después de la palabra, de la presencia del Señor en la vida de Zaqueo? Se da cuenta cómo su vida empieza a ser enderezada, hermano, por la palabra, porque los mandamientos del Señor son rectos. Entonces él empieza a mostrar, dice: doy la mitad de mis bienes a los pobres. Dice: y si en algo he defraudado a alguno, dice, lo vuelvo con el cuatro tantos. Y empieza entonces una restitución de aquellas personas a las cuales él defraudó. Es impresionante, hermanos, porque eso es lo que hace la palabra de Dios en nosotros como pecadores, hermano. Nos avergüenza. La palabra de Dios tiene argumentos, hermanos, que derriban nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra condición, hermanos, ante la pureza y ante la santidad de nuestro Dios. Nuestro Dios es santo, hermanos. Y encontramos en este hombre cómo dice, y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, hermanos. Hermanos, la salvación llegó a la vida de Zaqueo. Imagínense el corazón de Zaqueo al escuchar estas palabras: hoy ha venido la salvación a esta casa. Él es la salvación, hermanos. Jesucristo es la salvación, hermanos. Dice la palabra de Dios que si en el cielo hay gozo cuando un pecador se arrepiente, hermanos. Ahora imagínense a Zaqueo al oír estas palabras del Señor, porque los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón, hermanos. No, ¿a usted no le da gozo el saber que usted pasó de muerte a vida? Que usted, hermano, si el Señor no hubiera venido a su vida, usted estaría todavía caminando caminos de muerte y de perdición. Pero el Señor vino a nuestra vida, hermanos. Quiero ver por último esta parte de la Escritura rápidamente. San Lucas en el capítulo 24. Del versículo 13, 24 del versículo 13 en adelante vamos a leer. ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, parte de la Escritura nos habla sobre otro pasaje conocido, los caminantes de Emaús, hermanos. Y nos dice de la siguiente manera, dice: y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea que estaba en Jerusalén, 60 estadios, llamada Emaús, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acaecido. Y aconteció que hablando entre sí y preguntándose el uno al otro, el mismo Jesús se llegó e iba con ellos juntamente, mas los ojos de ellos estaban embargados porque no le conociesen. Y dijo: ¿qué pláticas son estas que tratáis entre vosotros andando y estáis tristes? Y respondiendo el uno, que se llama Cleofas, le dijo: tú solo peregrino eres en Jerusalén y no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús de Nazaret, el cual fue varón profeta, poderoso en obra y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los príncipes de los sacerdotes y nuestros príncipes a condenación de muerte y le crucificaron, mas nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Ahora sobre todo esto, hoy es el tercer día que todo ha acontecido. Aunque también unas mujeres
de los nuestros nos han espantado, las cuales antes del día fueron al sepulcro y no hallaron su cuerpo. Vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, los cuales dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, mas él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando, fíjese usted, y comenzando desde Moisés y todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que decían de él. Y llegaron a la aldea donde iban e hizo como que iban más lejos, mas ellos le detuvieron. ¿Qué es? Vamos a seguir más adelante, pero quiero detenerme ahí rápidamente, hermanos. ¿Qué es lo que nos muestra? Bueno, nos está mostrando el día en el cual nuestro Señor Jesucristo resucita, pero estos hombres todavía no habían visto, había rumores de que había resucitado, ¿no? Pero estaban ellos tristes porque el Señor, que era poderoso en obras, había sido crucificado, entregado por los principales del pueblo y había muerto y lo habían sepultado, hermanos. Y entonces nos empiezan a narrar eso y al Señor Jesús que se les empareja en el camino, hermanos, y entonces ellos le empiezan a narrar lo que había acontecido, como si él no hubiera sabido. Él era al que habían crucificado, pero él era el que había resucitado, hermanos, ¿no? Entonces encontramos ese momento que iban estos dos hombres a una aldea que se llamaba Emaús, a 60 estadios, e iban platicando, hermanos, ¿no? ¿Qué es lo que nos encontramos? Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, porque restauran, hermanos. Restauran. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran nuestro corazón, porque nos restauran, hermanos. Y esto es lo que nosotros encontramos en esta porción de la Escritura, hermanos. Encontramos a nuestro Señor Jesucristo con hombres que estaban tristes porque ellos pensaban que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías, y sí era el Mesías, pero no era el Mesías que ellos esperaban, ese hombre libertador que traería paz y los iba a liberar del yugo de los romanos, sino este Mesías iba a traer libertad en los corazones de su pueblo, hermanos. Y esto, amados hermanos, ellos no lo entendían, ¿no? Entonces empezaban a caminar y empezaban a explicarle al Señor Jesús lo que había acontecido. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, les empieza a hablar y les dice: insensatos, tardos de corazón para creer, dice, todo lo que los profetas han dicho. ¿Qué es lo que les empieza a hablar nuestro Señor Jesucristo a estos dos discípulos, hermanos? La palabra, hermanos. Y los confronta con la palabra. Dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y fíjese el 27, dice: y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que decían de él, hermanos. Estos hombres, en lugar de quedarse en Jerusalén, hermanos, se habían ya desviado. Iban camino a Emaús a buscar otros asuntos, a seguir su vida, hermanos, de forma cotidiana. Sin embargo, el Señor va a sus discípulos, hermanos, los busca, les habla la palabra de Dios, hermanos, los confronta conforme a la palabra y les dice insensatos porque no habían entendido el propósito de la palabra de Dios. Y les muestra que desde Moisés, por los profetas, daban testimonio de él, hermanos, de las cosas que iban a acontecer. Y entonces llegamos a ese momento en el cual el Señor los confronta y les muestra esta situación de ellos. Versículo 30. Dice: y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomando el pan, bendijo y partió y díjoles, entonces fueron abiertos los ojos de ellos y le conocieron, mas él se desapareció de los ojos de ellos. Y decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón
en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras, y levantándose en la misma hora, tornándose a Jerusalén, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo había sido conocido de ellos al partir el pan. Y entre tanto que ellos hablaban estas cosas, Él se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y asombrados, pensaban que veían espíritu, mas Él les dice: ¿por qué estáis turbados? Y suben pensamientos a vuestros corazones. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y en diciendo esto les mostró las manos y los pies, y no creyeron aún ellos de gozo, y maravillados díceles: ¿tenéis algo que comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel, y Él tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras, y díjoles: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. Y sacólos fuera hasta Betania, y alzando las manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se fue de ellos, y era llevado hacia el cielo. Y ellos, después de haberle adorado, se volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén, hermanos. ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, encontramos que la palabra de Dios, los mandamientos del Señor son rectos, hermanos, ¿no? Que muchas veces, hermanos, restauran la vida de las personas cuando esas personas, hermanos, dan pie a escuchar la palabra, hermanos. Son sensibles a escuchar la palabra de Dios. Aquellas personas que muchas veces han perdido, hermanos, la comunión con el Señor y se han apartado. Bueno, el Señor, por medio de su palabra, trae la restauración, hermanos. Y cuando aquellas personas, no nada más estos hombres, sino todos los demás discípulos, hermanos, el Señor se presentó a sus vidas, y ellos encontramos por respuesta a la palabra de Dios el gran gozo en sus vidas, hermanos, en sus corazones. Eso es lo que hace la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios, entonces, hermanos, trae un avivamiento, trae una renovación. La palabra de Dios también, hermanos, trae salvación. Pero también la palabra de Dios restaura las vidas del creyente, hermanos. Porque la palabra de Dios, los mandamientos del Señor son rectos y traen gozo al corazón, hermanos. No se vaya usted a su casa embargado por el pesar de lo que usted está viviendo. Deje que la palabra de Dios penetre su vida, penetre su corazón. Deje que la palabra de Dios, hermanos, que es santa, que trae luz a nuestra vida y a nuestro entendimiento, hermanos, haga la obra en su vida, en su corazón, amado hermano. Pueda usted ser transformado y pueda usted venir delante del Señor en este tiempo y decirle: Señor, es verdad, he desechado tu palabra, la he hecho a un lado, no le he dedicado tiempo a la lectura o al congregarme a escuchar tu palabra. Yo necesito de ti, Señor. Deje que la palabra de Dios confronte su vida, su condición. Sea sensible, hermano.
no se haga sabio en su propia opinión y diga, es que yo estoy bien, es que yo no tengo necesidad de Dios. Todos tenemos necesidad de Dios. Algunos no lo sabrán, algunos no lo entenderán. Pero si usted está aquí, hermanos, es porque Dios le ha placido que viniera a este lugar y pudiera venir en esta hora y saber que usted necesita del Señor, de su palabra que es recta, que es santa, que le guía, que le enseña, hermanos. Póngase por favor de pie. Hoy el Señor nos ha permitido aprender sobre los mandamientos de Jehová que son rectos y que alegran el corazón, hermanos. Vamos a orar al Señor y vamos a pedir de su bendición en esta hora, amados hermanos. Buen Dios y Padre, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, una vez más estamos delante de ti, Señor, y te damos gracias, Señor, en esta hora, Dios, Señor, porque nos has permitido, Dios, mostrar, Señor, que tu palabra, Dios, Señor, no es una palabra de hombre, Dios, que tus mandamientos no son palabras de hombre, Dios, Señor, porque las palabras de los hombres, Señor, tienen autoridad temporal, Señor, sino que tu palabra es eterna, Dios, porque ha sido dada por ti, Señor, el Dios de dioses, el Señor de los señores, el Dios grande, Señor. Ese eres tú, Dios, quien ha dado tu palabra, Dios, y tu palabra es recta, Dios, Señor, la cual refleja, Dios, Señor, tu carácter, Dios, Señor, la cual refleja que tú eres santo, que tú eres puro, Dios, que tú eres justo, Padre eterno, Señor, y que te ha placido, Dios, dárnosla a nosotros, Dios, Señor, para que llevemos una vida conforme a tu voluntad, Padre, para que seamos bendecidos por medio de ella, Padre Santo, Señor, y que haya gozo, Dios, Señor, al saber que tú estás con nosotros, que tu palabra, Dios, Señor, alumbra nuestra vida y nuestro camino, Padre eterno, Señor, y así como, Señor, la vida, Dios, Señor, de aquellos hombres, Señor, cuando escucharon tu palabra, Dios, y tu palabra confrontó, Señor, su conducta, Dios, Señor, así tu palabra, Señor, muchas veces ha traído, Dios, Señor, Señor, la luz a nosotros, a mostrar nuestra condición, y nos ha mostrado, Dios, Señor, el pecado, la rebelión, Señor, la soberbia, Dios, Señor, pero tu palabra, Dios, Señor, nos ha mostrado, Dios, Señor, que en ti también encontramos el perdón y la misericordia, Dios, Señor. O como la vida de Zaqueo, Dios, Señor, que fuiste tú, Dios, que fue tu palabra, Dios, Señor, la palabra viva, Dios, Señor, a la vida, Dios, de este hombre, Dios, Señor, y pudo entender su condición pecaminosa, Dios, Señor, pudo entender, Señor, su condición, Señor, pero él, Señor, al venir delante de ti, Señor, en reconocimiento, Dios, Señor, tú derramaste salvación sobre de él, Señor, y hubo gozo y hubo alegría, Dios, Señor, en su corazón, en su vida, Padre eterno, Señor. Así también, Señor, la vida, amado Dios, Señor, de estos discípulos tuyos, los caminantes, Señor, como todos los discípulos, Dios, al escuchar, Señor, tu palabra, Dios, Señor, tú los tornaste, Dios, Señor, al entendimiento, Dios, Señor, que confiaran en tu palabra, Dios, Señor, no en sus ojos, Dios, no en lo que ven, Señor, sino solamente en tu palabra, que es fiel y es verdadera, amado Dios, Señor. En tus manos estamos, Señor. Creemos, Señor, que tú obrarás, Señor, que tú obrarás misericordia, Dios, Señor, que tú nos llevarás a conocerte más, a buscarte más, a anhelarte más por medio de leer tu palabra, Dios, cada día, Dios, Señor. Te damos gracias en esta hora, Dios, por todo lo llevado a cabo, Dios, Señor. Hemos de salir, llévanos con bendición a todos, Señor, los que van distantes, como aquellos que quedan cercanos a este lugar, amado Dios, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que mientras distantes unos de los otros, que la gracia de Cristo, el amor tuyo y la participación y comunión con tu Santo y Divino Espíritu sea en cada uno desde ahora y para siempre. Amén. Así somos despedidos.